Ordenamiento por montículo. Métodos de ordenamiento. Los métodos de ordenamiento son ampliamente usados en el desarrollo del software, debido a que posibilitan tomar un grupo de datos, ya sea numéricos o alfabéticos, y ordenarlos de manera secuencial dentro de un tipo de datos de agrupación o arreglo, entre otros. ¿Qué es Heap Sort? Es un método de ordenamiento basado en comparación. Usa el montículo o heap como estructura de datos, el cual representa un árbol. Es más lento que otros métodos de ordenamiento como el Quicksort, pero más eficaz en escenarios más rigurosos. Este se definió como no recursivo y no estable. No recursivo hace referencia al no uso adicional de memoria para el ordenamiento, y no estable a que solo tiene en cuenta el patrón establecido y no la estructura original de el vector. ¿Cómo funciona el heap sort? Tenemos un vector de 8 posiciones. Empezamos a formar un árbol, definiendo un nodo padre y al que le iremos agregando de izquierda a derecha nodos hijos. Solo dos nodos hijos por cada nodo padre, teniendo en cuenta que el nodo hijo sea menor que el nodo padre. Si no se cumple esta condición, se intercambian los valores. Siempre el valor mayor de nuestro vector debe quedar en la cima de nuestro árbol. Una vez terminamos este proceso, tomamos el nodo de la cima como primer dato y empezamos a llenar nuevamente nuestro vector. Ahora simplemente intercambiamos nuestra raíz con la cima y eliminamos el último número, siendo el mayor de toda la cadena. Y seguimos este proceso secuencialmente hasta que obtengamos el orden establecido. El siguiente diagrama de flujo nos muestra la secuencia del algoritmo para heap sort. Podemos observar que el grado de complejidad de este método es mayor referente a los otros métodos de ordenamiento y que son más las validaciones a tener en cuenta a la hora de realizar el ordenamiento. Está compuesto básicamente por 4 condicionales si y 2 ciclos para. Este es el algoritmo o pseudocódigo que representa el método de ordenamiento heap sort, el cual está compuesto por dos procesos, el proceso principal y el subproceso o método de ordenamiento heap sort. En el proceso principal, solicitamos al usuario que nos digite el tamaño del vector. Luego, creamos el vector con el tamaño ingresado por el usuario. Empezamos un ciclo para el llenado del vector con números al azar del 1 al 100. Luego mostramos en pantalla nuestro vector ya lleno. En el siguiente ciclo, invocamos el método heapSort, en el cual le vamos a pasar como parámetros nuestro vector y el índice i, que es la interacción en la cual estamos en el momento. Una vez terminado el método de ordenamiento, mostraremos una vez más en pantalla nuestro vector, pero esta vez ordenado en todos sus dígitos. En nuestro subproceso heapSort recibimos los parámetros
que son nuestro vector y el límite para el vector en esta interacción. Procedemos a calcular el entero de raíz con la operación límite menos 1 entre 2. Luego tomamos simplemente el valor entero de la raíz. Inicializamos el primer ciclo para con la variable k, que le asignamos el valor de nuestra raíz hasta 1 con un paso menos 1, o sea, decreciente. Hacemos lo mismo para el siguiente ciclo para, pero con la variable i. Luego calculamos el hijo izquierdo, en el cual lo multiplicamos 2 por la interacción de la variable i, y seguido el hijo derecho, que se realiza la misma operación, pero a este le sumamos 1. Seguido nos encontramos con nuestro primer sí condicional, el cual nos validará si nuestro hijo izquierdo es menor o igual al límite y si nuestro hijo derecho es menor o igual al límite. Si esto se cumple, entraremos en nuestro segundo sí, el cual nos dice que el vector en la posición del hijo derecho debe ser mayor o igual al vector de la posición del hijo izquierdo. Si esto se cumple, asignará el valor de hijo derecho al hijo medio. Si no, asignará el valor del hijo izquierdo al hijo medio. Si nuestro primer ciclo sí no se cumple, entraremos en el tercer ciclo sí, el cual validará si el valor del hijo derecho es mayor al límite. Si esto se cumple, el valor del hijo izquierdo será asignado al valor del hijo medio. Si no, el valor del hijo derecho será asignado al valor del hijo medio. En esto terminamos nuestros tres primeros ciclos sí y entramos en el cuarto, el cual nos validará que el vector en la posición y sea menor al vector en la posición del hijo m. Entonces, si esto se cumple, asignará el valor del vector de la posición y a un temporal. Luego, asignará el valor del vector en la posición hijo m al vector en la posición y tomará el valor asignado al temporal y lo asignará al vector en la posición hijo m. Cerramos el ciclo sí y cerramos nuestros ciclos para una vez se terminen todas las interacciones. Al final se tomará el vector de la posición 1, se le asignará su valor al temporal y luego se asignará el valor de la última posición o límite de nuestro vector a la posición 1 y el valor del temporal, que era anteriormente la posición 1, se asignará al límite, dejando nuestro número mayor en la última posición del vector, y así en la siguiente interacción no tendremos en cuenta este valor, sino simplemente los restantes. Ahora veremos paso a paso cómo se ejecuta nuestro programa. Iniciamos con el método main, imprimimos en pantalla, vemos que nos solicita el tamaño del vector, ingresamos 5 para esta prueba, damos enter, el programa lee el tamaño, luego crea nuestro vector con el tamaño asignado, en este caso 5, seguimos el primer ciclo para, el cual nos llenará nuestro vector. Una vez terminado, nos llevará a mostrar nuestro vector generado. En pantalla nos mostrará todos los valores generados al azar por nuestro algoritmo. Luego entraremos en el ciclo. Una vez mostrados los valores, entraremos en el siguiente ciclo para, el cual será del tamaño del vector hasta la posición 2. Y nos invocará el método heapSort, que es nuestro otro subproceso, con los parámetros vector y la iteración de nuestro contador. Entramos en nuestro nuevo subproceso, heapSort, recibiendo como parámetro el vector y el límite de estas interacciones. Procedemos a calcular la raíz, que es el límite de menos 1 entre 2, el cual nos va a dar un resultado de 2. Seguimos con redondearlo, el valor, que es 2. Iniciamos nuestro primer ciclo para. Seguimos al segundo.
y luego procedemos a generar nuestro hijo izquierdo, el cual nos va a dar 2 por 2, que es 4, y el hijo derecho que será 2 por 2 más 1, que es 5. Entramos en el primer condicional, que nos mostrará si hijo y es menor que el límite y si hijo de es menor o igual que el límite. Como esto se cumple, entramos en nuestro segundo sí, que nos validará si el vector es mayor que el hijo izquierdo, y si se cumple entrará a asignar el hijo derecho en el hijo medio. Termina el fin sí, se sale del segundo ciclo sí y entramos en el cuarto. Si el vector en la posición y es menor que el vector en la posición m, entonces asignará el valor del vector y al temporal, que es 75. Luego el del vector del hijo m lo asignará en la posición del hijo y, que es 81, y volverá el del temporal al de la posición del hijo m. Segunda interacción para nuestro ciclo realiza el mismo proceso una vez más con los nuevos valores de la eventualidad. Una vez terminado este ciclo ya no se puede realizar más, ya que la condición se cumplió. Sale del ciclo para y vamos a la segunda iteración de nuestro primer ciclo para. Volvemos a entrar al proceso del ciclo para, generamos el hijo izquierdo, luego el hijo derecho, se validan las condiciones de todos los sí, se hacen las posiciones y se hace nuevamente el intercambio de los valores. Se hace el segundo recorrido del ciclo, todas las validaciones. Esta vez no se cumplieron las condiciones, no se hace el cambio, volvemos al ciclo para, se termina nuestro segundo ciclo para y pasamos al intercambio de nuestro valor de la primera posición a la última posición. Salimos de nuestro subproceso y volvemos al proceso principal. Esta vez se reduce en 1 el valor del tamaño o el límite que vamos a pasar en nuestro segundo método. Calculamos nuevamente la raíz, ingresamos en el ciclo para, pasamos por todos los sí, los condicionales, los cálculos. Una vez más, se hacen la pasada una y otra vez hasta que ya esté nuestro vector totalmente ordenado. Tercera iteración del subproceso. Una vez más, una cuarta interacción. Se termina el ciclo, se valida, ya no se cumple más la condición y pasamos a la última parte de nuestro algoritmo, el cual nos mostrará nuestro vector generado ordenado. El número menor, 13, seguido del 29, 52, 75 y por último el 81. Y con esto terminamos nuestro proceso con el ciclo ordenado. Gracias por observar nuestro video. Nos veremos en un próximo método de ordenamiento.